Buen día, nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Avilán, Cristian Camilo García y quien les habla, Laura Valentina Rico. El día de hoy hablaremos acerca de los motores gestores de bases de datos. Un gestor de bases de datos o SGBD es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Un SGBD permite definir los datos a distintos niveles de abstracción y manipular dichos datos garantizando la seguridad e integridad de estos mismos. Existen dos tipos de gestores de bases de datos, los relacionales y los no relacionales. Los relacionales se caracterizan por ser una colección ordenada de registros que se organizan en un conjunto de tablas. Estas tablas se pueden relacionar entre sí. En cambio, las no relacionales, como su mismo nombre lo dice, no necesitan ser relacionadas con otros modelos, ya que cada tabla funciona de forma independiente y son mucho más sencillas que los modelos relacionales. Entonces acá como primer gestor de bases de datos tenemos a Oracle Database, que es un gestor de bases de datos relacional. Y como la mayoría de RDBMS, o más conocido como Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales, utiliza el lenguaje de programación estandarizado SQL, Structured Query Language, para crear estructuras de bases de datos, gestionar registros, realizar acciones o recuperar datos. Por su parte, el lenguaje de programación propio de Oracle PLSQL está estrechamente vinculado a SQL y ofrece la posibilidad de complementar este lenguaje con extensiones de programación del mismo Oracle. Sus principales características es que Oracle puede ejecutarse en varios hardware en sistemas operativos, incluidos Windows Server, Unix y varias distribuciones de GNU Linux. Oracle Database tiene su pila de redes que permite que las aplicaciones de una plataforma diferente se comuniquen sin problemas con Oracle Database. Por ejemplo, las aplicaciones que se ejecutan en Windows también pueden conectarse a la base de datos de Oracle que se ejecuta en Unix. Oracle es una base de datos compatible con ACID que ayuda a mantener la integridad y confiabilidad de los datos. También cuenta con el compromiso con las tecnologías abiertas, ya que Oracle es una de las primeras bases de datos que admitió GNU Linux a fines de la década de 1990, antes de que GNU Linux se convirtiera en un producto comercial. Sus ventajas es que es el más usado a nivel mundial, es multiplataforma, es intuitiva y fácil de usar. Permite el uso de particiones para la mejora de la eficiencia, la replicación, incluso ciertas versiones admiten la administración de bases de datos distribuidas. Y también Oracle es la base de datos con más orientación hacia el Internet. Sus desventajas es que el mayor inconveniente de Oracle es que quizá su precio. Incluso las licencias de personal Oracle son excesivamente caras. También Oracle presenta incompatibilidad y complejidad y tiene una funcionalidad limitada. Está OrientDB, que es otro gestor de bases de datos, pero este ya es un gestor de bases de datos no relacional. Este es un sistema de administración de bases de datos no SQL de código abierto escrito en Java. Incluso se trata de una base de datos basada en documentos. Las relaciones se gestionan como en bases de datos de gráficos con conexiones directas entre registros. Este es compatible con los modos sin esquema, esquema completo y esquema mixto. Tiene un sólido sistema de perfiles de seguridad basado en usuarios y roles que admite SQL como lenguajes de consulta. Sus principales características es la capacidad de crear enlaces hacia otros documentos, poder definir la rigidez del modelo, dando la opción de elegir campos obligatorios. Los datos son almacenados en clústeres y cuando creamos la primera clase se crea un clúster. Otra de las características es que este mecanismo es interesante ya que al crear el clúster se le asigna un número con el cual junto a la posición dentro del clúster crearán el RID o Record ID. El uso del vertex para crear nodos y edges para crear conexiones y también puedes crear procedimientos almacenados o funciones. Sus ventajas es que OrientDB es increíblemente rápido ya que puede almacenar hasta 150.000 registros por segundo en el hardware común. También cuenta con un sólido sistema de perfiles de seguridad basados en usuarios y roles. Soporta SQL como lenguaje de consulta y es un gestor multimodelo ya que se puede trabajar tanto en consola como en un entorno gráfico modo web. Sus desventajas es que es un software poco documentado, tiene baja estandarización y la mayoría de las bases de datos no SQL no contienen una interfaz gráfica. Requiere conocimiento especial para poder ejecutar algunas de ellas. Otra de las desventajas es que no todas las bases de datos no relacionales son buenas para automatizar el proceso de fragmentación o para distribuir la base de datos en varios nodos. Otro de los gestores de base de datos es MariaDB. Este es un sistema de base de datos derivado de MySQL, desarrollado por Michael Waynius, que es el mismo fundador de MySQL, y la comunidad de desarrolladores del software libre. MariaDB tiene una alta compatibilidad con MySQL, ya que este fue desarrollado por su mismo creador. Tiene las mismas características, órdenes, interfaces, APIs y bibliotecas, siendo esto una facilidad muy grande a la hora de migrar de sistema de base de datos. MariaDB nació a raíz de la compra de Sun Microsystems por parte de Oracle. Una de sus características es que ofrece compatibilidad
con versiones anteriores de MySQL. Es un software de código abierto. Se basa en la versión comunitaria de MySQL. Posee un nuevo motor de almacenamiento y trae la opción que se llama Percona Server, que esto básicamente es el MySQL Server, pero equivalente en este sistema de base de datos. Sus ventajas, pues al ser una alternativa de MySQL, es poseer una compatibilidad completa con el sistema anterior para posibles migraciones que no vaya a presentar ningún inconveniente. También pues están los motores de almacenamiento que son más eficientes, que vienen a reemplazar los antiguos motores de bases de datos. Y también posee estadísticas para índices y tablas que ayudan a optimizar la base de datos. Las desventajas de MariaDB es, a pesar de que estar junto a MySQL, o sea que son casi equivalentes, tienen un retraso a la hora de sacar una versión. Esto debido a que esperan que MySQL saque su versión propia para que ellos puedan sacar su versión estable, equivalente a la versión sacada por MySQL. Entonces eso genera cierto retraso. Al igual que otros motores de base de datos gratuitos, en caso de requerir algún soporte, alguna ayuda, ahí toca adquirir el servicio técnico, que eso sí tiene un costo. Otro sistema de base de datos es Sybase. Esta fue una compañía dedicada al desarrollo de tecnología de la información, enfocada exclusivamente a la gestión y movilización de información hacia las empresas. Esto fue básicamente un sistema de base de datos empresarial. Operó de forma independiente hasta el año 2010, cuando SAP anunció su compra. El objetivo de Sybase fue que sus soluciones abiertas y multiplataformas se entreguen de forma segura, en cualquier momento y en cualquier lugar, permitiendo que los clientes puedan acceder a su información de forma rápida y segura. Sus características principales fue que pues tenía rapidez, era mucho más barata de gestionar, era fácil de usar, tenía la opción de escalabilidad y era flexible. Las ventajas de Sybase fue que tiene una de las aplicaciones móviles más grandes del mundo, tiene el mercado más grande de servicios financieros, es el número 1 en bases de datos de carácter inalámbrico, es uno de los bases de datos líderes de Linux. Sus desventajas es que es difícil su modificación, no existe posibilidad de incorporar metadatos, es muy compleja la implementación de funciones avanzadas de transformación y no es fácil programarla mediante programación de control y el manejo de alertas. Unos ejemplos de aplicación de esta base de datos son en las tiendas, ya que esto permite reducir tiempos en la atención al cliente y asimismo pues lleva un registro de las compras. Y en la información de medios de comunicación, ya que estos necesitan grandes espacios de almacenamiento y que sean rápidos. Estos pues obviamente a través de datos históricos que tienen que buscar. Otro sistema gestor de bases de datos es Microsoft Access. Es un sistema de gestión de bases de datos de tipo relacional y está incluido en las ediciones profesionales de la suite Microsoft Office. Sus características es que es ideal para usuarios individuales y equipos pequeños. Es más fácil de entender y utilizar que la base de datos cliente-servidor. Tiene importación y exportación en otras aplicaciones de Microsoft Office y otras aplicaciones. Tiene plantillas listas para que los usuarios habituales creen y publiquen datos. Permite construir y publicar bases de datos en la web sin esfuerzo y permite la salida de informes en formato PDF. Sus ventajas es que ofrece fácil funcionalidad y posibilidades de configuración. Es fácil de instalar y usar. Es muy popular y pueden ser entendidas por la mayoría de usuarios de bases de datos. Es fácil para importar datos. Sus desventajas es que tienen una capacidad limitada de almacenamiento y podría haber problemas de seguridad. Múltiples sistemas operativos de Windows podrían corromper la base de datos. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos tipo relacional que presta servicio a un amplio abanico de aplicaciones de software destinadas a la inteligencia empresarial y análisis sobre entornos corporativos. Sus características es que la inteligencia en todos sus datos con clústeres de Big Data, pudiendo consultar todo tu patrimonio de datos desde SQL Server hasta Oracle, sin necesidad de replicarlos. Su elección de lenguaje y plataforma, desde Windows o Linux hasta implementaciones con Kubernetes. Sus ventajas es que tiene soporte de transacciones, escalabilidad, estabilidad y seguridad.
Soporte de procedimientos almacenados. Incluye también un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Permite administrar información de otros servidores de datos. Sus desventajas es que tiene dificultad de crecimiento, como anteriormente hablamos en Access, tiene problemas en su almacenamiento, es limitado. Tiene cambios en la estructura. Si ejecutamos cambios, la base de datos debe ser modificada en su estructura para admitir las modificaciones. Si las modificaciones no se realizan, esta se verá afectada y sus procesos interrumpidos. También tiene complejidad en la instalación. Algunas bases de datos SQL se ven condicionadas por el sistema operativo en el cual van a funcionar y los requisitos mínimos de funcionamiento de los servidores u ordenadores. También tiene dificultad en la interfaz. La interfaz de una base de datos SQL son más complejas que agregar algunas líneas de código. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado. Las características es que permite almacenar y acceder a los datos a través de múltiples motores de almacenamiento, incluyendo InnoDB, CSV y NDB. MySQL también es capaz de replicar datos y particionar tablas para mejorar el rendimiento y la durabilidad. MySQL está escrito en C y C++ y es accesible y está disponible en más de 20 plataformas como Mac, Windows, Linux y Unix. Sus ventajas es que es de código abierto, gratuito y fácil de usar. Tiene facilidad de uso y requiere un ajuste mínimo para lograr excelentes niveles de rendimiento. MySQL ofrece compatibilidad con la mayoría de las principales plataformas como Linux, macOS, Microsoft Windows y Ubuntu. También tiene soporte comunitario. Toma la delantera con una comunidad muy activa que ayuda a mejorar continuamente los recursos existentes. La seguridad de los datos está garantizada por las funciones de Access Privilege System y de User Account Manager, además de la criptografía de contraseña. Sus desventajas es que no es el más amigable con los programas actualmente se utilizan. Cuando se debe modificar la estructura de bases de datos puede existir ligeros fallos y no es tan rápido como otros administradores de bases de datos.